Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estamos cerrando semana. Queremos agradecer al Señor esta noche. Eh, Mientras se van conectando, queremos agradecer al Señor por el privilegio, por la oportunidad que nos da nuevamente. Un privilegio muy grande. Todos los que predicamos sabemos que este es un privilegio honroso. Y me bendice también saber que somos instrumentos de bendición, pero como la palabra dice, dando es como se recibe. Sé que al final los bendecidos somos nosotros, por todos aquellos que se conectan desde ya, bienvenidos, todos aquellos que nos ven dentro y fuera de nuestras fronteras, hasta donde esta señal pueda llegar, sea este saludo de bendición. Y qué bueno estar cerrando semana y qué bueno estarlo haciendo, buscando del Señor. Esta noche queremos aprovechar el tiempo, mientras solo dar la oportunidad ahorita que se conecten más personas y ahí se van a ir sumando los demás que tengan que añadirse. Esta noche quiero hablarle un poco sobre el progreso del Evangelio, así le he puesto yo a la meditación. Así que al final vamos a estar orando. Si usted tiene alguna petición que presentar delante del Señor, es importante, hermano, agradecer al Señor en todo tiempo. Sé que este tiempo prolongado por el cual estamos en cuarentenados eh, no ha sido fácil para muchos, ha sido un tiempo difícil, pero también sé que ha sido un tiempo de gloria, de bendición. Sé que también, como lo vamos a ver, es un tiempo, hermano, en donde tenemos la oportunidad de conocer más a nuestro Dios. Así que yo quisiera que me acompañara esta noche a la carta a los Filipenses. Quiero hablarle de este tema que le he titulado El progreso del Evangelio, a propósito de lo que vamos a leer en la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañara en el versículo 12 del primer capítulo de los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Esta carta a los Filipenses, ya vamos a hablar algunos que otros detalles, es maravillosa. Bueno, toda la palabra en sí es maravillosa, pero hay unas que como que destacan por algún tema en particular. Y quisiera que oremos después de leer estos primeros versículos que vamos a leer. Acompáñenme al versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De ahí viene el título del mensaje. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, oiga esto, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo quiero que me acompañe a orar un momento, Padre. Te damos la gloria, la honra por este tiempo, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en sintonía desde ya. Presento sus vidas, sus necesidades, sus peticiones. Agradezco, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos permites. Gracias, Señor, que seamos tierra fértil esta noche, Señor, para compartir tu palabra, Señor amado, este cierre de semana, que tú nos permites, Señor, que venga un descanso, un refrigerio, Señor, a cada uno de nosotros, y que este fin de semana, Señor, sea para nutrirnos más de ti, pero también para recuperar fuerza, Señor, aún físicamente hablando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le decía, hermano, que este mensaje sale de este primer verso que hemos leído, el progreso del Evangelio, y esta carta a los filipenses es una de las cartas, dicen algunos, más personales que el apóstol Pablo escribió. Por ejemplo, hay varios pasajes en donde él se refiere como en primera persona. Entonces, de ahí que venga el tema de decir que es una carta muy personal. Pero la iglesia que estaba en Filipenses destaca también porque era una iglesia que Pablo amaba mucho. Pablo sentía un amor profundo por esta congregación, y otra de las características de esta carta, solo a manera de introducción,
es que el gozo es uno de los rasgos más predominantes en esta carta. Se dice que no es una carta muy teológica como el resto del apóstol Pablo, pero dentro de esta carta está un tema muy profundo que es en el capítulo 2 cuando se habla de la humillación del Señor Jesucristo. Y eso es impresionante, pero no vamos a hablar de eso. Solo le estoy hablando algunas características de esta hermosa carta. Entonces le decía que el gozo es el rasgo dominante de esta epístola. Lo otro que dicen algunos es que es curioso que Pablo siempre se presenta como apóstol de Jesucristo, pero ahora únicamente se presenta como siervo de Jesucristo junto a Timoteo. Y algunos atribuyen a eso no solo a la humildad del apóstol, sino a la confianza de esta iglesia, que más que hablarles como un hombre de Dios, como un líder de Dios tremendo, les está hablando como un padre a sus hijos. Y eso es muy especial porque desde ahí es donde se entiende el amor profundo que tenía hacia los filipenses. Y la otra característica muy peculiar de esta carta a los filipenses, y hay otras por ahí también, es que esta es una carta que fue escrita desde prisión. El apóstol Pablo estaba bajo prisión de los romanos y es interesante ver que en medio de las prisiones es una carta que destaca por el gozo. Por eso lo importante de los tiempos que estamos viviendo y meditar en la palabra y meditar en aspectos de la palabra como la carta a los filipenses, porque usted y yo también podemos estar pasando diferentes circunstancias. Hoy obviamente más generalizada se habla de esta pandemia, pero también pudieran ser otros aspectos familiares, económicos, de cualquier índole que sea. Y yo lo que quiero compartir con usted, y de eso vamos a estar tal vez orando al final, es para que el gozo del Señor venga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hermano, no importa la adversidad, no importa las circunstancias, no importa lo difícil que pueda estar pasando cada uno de nosotros, hay algo que el Señor siempre hace y es llenarnos de su gozo, es darnos nuevas fuerzas, es renovar el vigor en nosotros, es levantarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Yo quiero que vea esto. El apóstol Pablo está transmitiendo a través de esta carta ese amor maravilloso que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle algo que usted sabe, pero se lo quiero recordar. El Señor lo ama a usted. El Señor lo ama con amor eterno, dice el profeta, y por lo tanto nos ha prolongado su misericordia, y por lo tanto somos bienaventurados, y por lo tanto podemos ser más que vencedores, no importa la circunstancia, no importa la adversidad, y eso es bien importante. Entonces, yo quiero que vea algo, porque alrededor de esto es el sentir que Dios ponía en mi corazón a causa de lo que le voy a compartir, que las circunstancias que me rodean, que las circunstancias que nos rodean como discípulos, como hijos de Dios, como creyentes, no deberían ser factores que determinen mi actitud ante la vida, ante Dios, ante los demás. Normalmente, hermano, el ser humano, a causa de lo que le rodea, si por ejemplo está en un ambiente difícil, pues obviamente así es la reacción o la actitud. Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos la maravillosa oportunidad que aunque alrededor de nosotros haya tribulación, haya adversidad, haya persecución, hayan diferentes situaciones que nos puedan estar aquejando, puede ser que por un momento usted y yo nos debilitemos, puede ser que por un momento nuestra fe flaquee, pero en medio de eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de todo eso, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, dice la palabra del Señor. Entonces le vuelvo a repetir esto, porque son algunos pensamientos que quiero dejar en su corazón esta noche. Las circunstancias que te rodean, amado hermano, no deberían ser factores que determinen tu actitud frente a la vida, frente al Señor y sobre todo frente al llamado que Dios tiene para tu vida, porque Dios nos ha llamado y nos ha llamado a cosas grandes, nos ha llamado, el apóstol Pedro dice que nos rescató para anunciar las virtudes, hermano. ¿Qué serán esas virtudes que Dios te ha llamado a ti y a mí para anunciar? Es decir, que el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, es grande, es maravilloso, es extraordinario. Eso no quita que seamos afligidos, eso no quita que haya tribulación, eso no quita que haya adversidad en nuestras vidas o que surja situaciones adversas. La misma palabra lo establece, el mismo apóstol Pablo del que estamos mencionando en esta carta,
Usted puede leer en Corintios todo lo que él pasó y lo que él atravesó. Es impresionantemente fuerte lo que él vivió como siervo del Señor. Y sin embargo, estamos viendo en esta carta que la escribe desde prisión y les está diciendo a los filipenses: quiero pues que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo quiero decirte algo de parte del Señor, y no lo estoy haciendo solo por alegrarte el alma, ni mucho menos. Lo que te estoy diciendo es por lo que dice acá la palabra, que todas las cosas que te han sucedido, que te estén sucediendo, van a redundar para el progreso del Evangelio en tu vida, en la de los tuyos, en tu familia, en la obra que el Señor te ha encomendado. Eso es muy importante y tan extraordinario. Fíjese que esta palabra progreso dice que viene del verbo que se aplica a aquel pionero que se abre paso entre la maleza. Es este hombre que a pesar de la dificultad por la maleza, por el zacate, diríamos nosotros en nuestro contexto, se abre paso en medio de esa adversidad. Usted sabe que nosotros tenemos un Dios que abre camino donde no hay, y como sus hijos podemos ver su misericordia y su poder, así como abrió el mar ante el pueblo y que detrás estaba Faraón y sus ejércitos, y abrió un camino y caminaron en seco. Así el Señor abre camino, pero también está estableciendo acá la palabra, ese progreso del Evangelio se va a abrir paso. Mire, mire qué tremendo y qué bendición. Hoy los templos físicos están cerrados, hoy los edificios están cerrados, pero es cuando más estamos compartiendo la palabra del Señor. Sé que extrañamos, sé que anhelamos volver a esos momentos, sé que no es lo mismo estar recibiendo de esta misma forma, pero la palabra está fluyendo, la palabra no se detiene, el progreso del Evangelio se abre camino siempre. Así que esto es extraordinario, hermano, porque si tú eres parte de este Evangelio bendito y glorioso, significa que vas a progresar en el nombre del Señor. Si tú has creído no solo en la realidad de Cristo como tu Señor y tu Salvador, sino en la realidad que eres siervo y eres sierva del Señor, pues Dios te va a sacar adelante, pues vas a progresar en el nombre del Señor. Y miren los progresos. Yo quiero, como le digo, son algunos pensamientos, no quiero alargarme mucho de este progreso. Quisiera que me acompañara a los versículos 13 y 14. Le voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo 13: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Esto es muy curioso y muy importante porque, número uno, el progreso del Evangelio está llegando a las altas autoridades. Mire, hermanos, yo sé que nosotros, tal vez algunos de nosotros no nos damos cuenta, pero hay mucha gente que Dios la está usando para predicar la palabra, y esta palabra está llegando a altas autoridades, está llegando a otros países. Usted no sabe el mensaje que usted pueda dar, el saludo que usted pueda dar de parte del Señor, el versículo que usted pueda poner, hasta dónde puede llegar a bendecir. ¿Quién pudiera escuchar ese mensaje? ¿Quién pudiera ser bendecido? En este momento, en la carta a los Filipenses, el Evangelio estaba llegando a las altas autoridades. Habla del pretorio, habla, hermano, de esto de la guerra, de la guardia imperial, que era la que estaba llegando, es decir, a las altas esferas de la jerarquía romana en ese lugar estaban conociendo del Evangelio. Pablo estaba encarcelado, y aunque eso humanamente pudiera significar como una adversidad, como algo contrario, amado hermano, todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Esto es, aquellos que con un propósito han sido llamados. Y entonces lo maravilloso de este momento es que aún nosotros estamos viviendo circunstancias adversas alrededor nuestro, pero ¿sabe qué? Todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Pero ¿sabe qué? El Evangelio va a progresar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Es más, en un momento determinado el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor. La iglesia va avanzando, la iglesia no se detiene. Y el segundo progreso que yo veo acá en estos versículos es que los hermanos, la mayoría de ellos, habían cobrado ánimo.
Mire, imagínese qué habrá significado. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, digamos, tal vez no es exactamente igual, pero de alguna manera se pudiera aplicar. Hoy nosotros estamos con nuestros pastores fuera del país, no están acá, la situación como está, y a algunos eso ha provocado tristeza, desánimo, y por eso estamos orando. Pero imagínese usted que en el caso del apóstol Pablo, estaba en prisión, significa que estaba expuesto a un juicio que le pudiera quitar la vida, etcétera. Y a pesar de eso, lo que había venido sobre la iglesia, sobre los creyentes, era ánimo, era fuerza, era vigor, era una entereza para predicar el Evangelio. Amado hermano, tú que estás acá, tú que eres oveja de este ministerio, de esta misión, cobra ánimo en el Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate a predicar la palabra del Señor. No importa lo que está alrededor tuyo, no importa las circunstancias que puedan venir. No veas más las circunstancias. El apóstol Pedro, por ver más la tormenta, se empezó a hundir. ¿Era realidad la tormenta? Sí, era realidad. ¿Es verdad el coronavirus? Sí, es una verdad. ¿Es verdad la situación económica cómo está? Sí, es una realidad y muchos están siendo afectados. Pero ¿sabe qué? Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Amado hermano, los que esperamos al Señor vendrán fuerzas de búfalo, fuerzas de águila, y nos levantaremos para gloria del Señor y bendeciremos el nombre del Señor. Entonces acá la mayoría de los hermanos, de los filipenses, estaban sin temor, habían cobrado ánimo. Eso significa que sí hubo un momento de desánimo, sí hubo un momento de angustia, sí hubo un momento en donde tal vez muchos de ellos decían, ¿qué haremos ahora si nuestro líder, nuestro hermano Pablo, aquel que nos está conduciendo, no está en medio nuestro, no está aquí con nosotros? Hermano, pero se dieron cuenta, y el mismo apóstol lo dice, mis prisiones se han vuelto para el progreso del Evangelio. Entonces, esto es extraordinario porque toda la ciudad conocía a este prisionero, pero más que a este prisionero, al Cristo que predicaba este prisionero, más que a este prisionero, al evangelio que promulgaba este prisionero, y no solo él, sino aquellos que se identificaban con este prisionero. Qué interesante, qué maravilloso y qué importante es ver cómo el evangelio sigue progresando. De hecho, el Señor en un momento viene a mi mente este pasaje cuando estaban diciéndole al Señor, alabándolo y exaltando, y le decían, Señor, que se callen. Y el Señor dice, si estos se callan, las piedras hablarán. Imagínese usted, hermano, el privilegio que usted y yo tenemos de predicar, de hablar, de proclamar la buena noticia. Pero el hecho de que alguien diga, pues yo me enojo, no lo hago. Hermano, Dios va a levantar por uno que no quiera. Va a levantar, bueno, Elías, él dijo, yo soy el único que queda de los profetas del Señor. Él pensó que era solo el único que estaba, posiblemente ignoraba, bueno, es casi seguro que ignoraba lo que el Señor le revela momentos atrás. Y el Señor lo que le dice es, ¿sabes qué, siervo mío? En otras palabras, se lo estoy parafraseando, hay 7,000 detrás de ti que no han doblado sus rodillas a Baal. Y eso es maravilloso, hermanos. Significa entonces que el Evangelio va a surgir, el Evangelio sigue adelante. Por eso te animo a cobrar ánimo hoy y a levantarte. Hoy hay herramientas maravillosas. Hoy, hermano, las redes que pueden ser usadas por muchos para cosas contrarias, hasta para pelear, hasta para discutir. Hermano, tú como hijo de Dios, como nacido de nuevo, usa tus redes para llevar la buena noticia, para decirle al mundo que Cristo sigue siendo la respuesta. Entonces, lo importante acá en todo esto, yo quiero ir avanzando, porque miren el versículo 21. Yo quiero que me acompañe el versículo 21. Este es un versículo tan extraordinario y de los más conocidos del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, miren la resolución que tenía él, la filosofía de vida, que se podría decir, la filosofía en el ministerio de él. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida está dedicada al Señor. Mi vida está enteramente dedicada a Cristo. Esa era la pasión del apóstol. ¿Y dónde estaba el apóstol nuevamente? En prisión. Usted se recuerda el momento también aquel donde estuvieron en prisión, que los tuvieron hasta con un cepo, el carcelero allá en Filipo también. ¿Y qué pasó con ese carcelero?
¿Qué es lo que sucedió? Dice la Biblia, hermano, y se recuerda usted que Pablo y Silas, como a la medianoche, empezaron a entonar un himno, un canto, empezaron a alabar al Señor. No era el lugar conveniente, no era el lugar más adecuado. No tenían ellos porque los habían golpeado antes de meterlos en la cárcel. Estaban en el lugar más recóndito de la cárcel. Estaba en un lugar quizás sin la luz suficiente para que ellos pudieran apreciar todo lo que había ahí, tal vez la suciedad en medio de la que estaban, qué sé yo, hermano, pero a la medianoche ellos empezaron a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Amado hermano, yo sé que muchos podemos decir hoy estoy en esta situación, estoy en otra. Nadie niega eso. Eso es una realidad. Pero lo que no podemos negar tampoco es la realidad de Cristo en tu vida y en mi vida, la realidad de su palabra, la realidad de su Santo Espíritu, la realidad de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces alaba al Señor en medio de la angustia, alaba al Señor. Yo he contado muchas veces esto. Cierta oportunidad llegué yo a la iglesia, estábamos en el tiempo de alabanza, pero es de esos días que uno llega, que como que uno dice, bueno, vine porque de verdad Dios es grande, porque en su misericordia, y uno va más así cabizbajo. Y yo recuerdo que estando en esa actitud que me sentía yo así, como dicen, de bajón, hermano, recuerdo yo escuchar al Señor decirme, alábame, porque hay victoria en la alabanza de mi pueblo. Hermano, esa palabra que recibí del Señor en ese momento, yo me levanté de la silla porque hasta sentado estaba y empecé a alabar al Señor y a exaltarlo y a danzar y a brincar para el Señor. ¿Y sabe qué? Toda esa pesadez, toda esa tristeza que posiblemente estaba en mi vida, en mi corazón, se esfumó, amado hermano, y por eso entiendo yo cuando veo al apóstol Pablo, cuando veo a Silas, que a pesar del cansancio, de la fatiga, del dolor, de la angustia, a pesar de estar en prisión, a pesar de tener un cepo, alabando al Señor y exaltando al Señor, que esta semana, hermano, yo no sé cómo la estás terminando tú, puede ser que haya sido una semana dura, difícil por muchas circunstancias, pero algo sí te puedo decir, no puedes terminar esta semana sin alabar el nombre del Señor. Tal vez tú vas a decir, no tengo razones y motivos, humanamente tienes toda la razón, pero espiritualmente hablando tenemos razones de sobra. Cristo vive, nos ha hecho sus hijos, somos sus siervos, el cuidado del Señor ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nadie puede negar esa maravillosa bendición del Señor. Que estamos en lucha, sí, puede ser, pero cobra ánimo, hermano. Levántate en el nombre del Señor. Eres siervo y sierva del Señor. Usa tu trompeta, levanta trompeta del Señor, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, háblale del Señor a los demás, predica, hermano, el tiempo es breve, estamos por salir de esta tierra, yo no sé cuándo va a ser, si en un año, 2 años, en un mes, en una semana, puede ser hoy, pero lo importante es que mientras ese evento glorioso venga, el Señor nos encuentre haciendo su obra. Entonces, cuando vemos acá en el verso 21 que el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, hermano, leí yo esta frase de un comentarista y decía que Cristo era la síntesis completa de su existencia. Oiga esto, hermano, para el apóstol Pablo, Cristo era la síntesis completa de su existencia. Amado hermano, es que mucha gente, muchos de nosotros a veces la queja es por lo que no tenemos, pero no nos hemos dado cuenta lo que sí tenemos. Mucha gente hoy se queja que no tiene salud, pero deberías de alabar al Señor porque le tienes a Él. Mucha gente se queja hoy que no tiene trabajo y como le repito, humanamente eso es válido, eso es aceptable, es entendible, pero tú y yo conocemos a un Cristo que ha resucitado, que aunque estuvo en la tumba se levantó al tercer día. Entonces, para el apóstol Pablo, él estaba consciente que la síntesis completa de su existencia era el Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero llevarlo porque quiero ir casi concluyendo, porque el apóstol Pablo, aparte de destacar el progreso del Evangelio, les da unos consejos, bueno, les da muchos, pero yo solo quiero remitirme a algunos que están a partir del versículo 27. Y esto es bien importante porque estos son los consejos
que el apóstol Pablo empieza a darles y les dice, y se lo voy a leer acá siempre en la Nueva Traducción Viviente, le dice en el versículo 27, sobre todo deben vivir, oiga esto hermano, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Imagínese esto, que nos comportemos como es digno del Evangelio, como viviendo para el Señor, viviendo para la buena noticia, viviendo para hacer la obra del Señor. Entonces dice el apóstol, yo quiero tener noticias de ustedes, ya sea que yo vaya a verlos o que escuche de ustedes. En otras palabras, no les estaba diciendo, miren, su actitud no debe de depender si estoy yo o no estoy. Su actitud debe de depender de la realidad de Cristo en sus vidas. Entonces, su actitud y la mía, hermano, no debe de depender, por ejemplo, el día de paga para los que recibimos salario. Ese es el día que nos alegramos todos, los que somos empleados, tenemos un ingreso fijo y ese día nos llena de gozo y de alegría. Pero a veces en son de broma decimos nosotros ahí en la oficina, pero cuando una semana ha transcurrido, 2 semanas, ya como que la tristeza empieza a llegar. Hermano, que mi alegría, mi tristeza y todo eso no dependa de las circunstancias, que mi gozo y mi alegría dependan de la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando le dice el apóstol que os comportéis como es digno del Evangelio, les está diciendo para que así caminen como es digno. ¿Y cómo es eso? Como ciudadanos del reino. Eso es lo que quiere decir. Y les habla firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es como un ejército. Se me venía la idea, hermano, de un ejército marchando con un mismo propósito, con un mismo objetivo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver los ejércitos, por ejemplo, en Rusia o en China misma. Hermanos, son ejércitos que solo verlos se ve el orden, cómo van marchando, cómo la unidad que tienen, la cohesión que tienen. Es impresionante verles, amado hermano. Y yo esa imagen se me vino a mí cuando estaba viendo eso, que el Señor nos está diciendo que nos caminemos así, nos encaminemos así, como es digno del Evangelio, como ciudadanos del reino. Obviamente, hermano, eso conlleva esas responsabilidades de ciudadano que no las vamos a tratar hoy. Pero en el versículo 28 sigue diciendo el apóstol Pablo, no se dejen intimidar por sus enemigos. Oiga, hermano, ¿cómo dice en esta versión? No se dejen intimidar por sus enemigos. De ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Mire qué importante, hermano. No se deje intimidar, no se deje intimidar, no se deje amedrentar por el enemigo, por las circunstancias. A muchos de los que estamos, hermano, en los caminos del Señor, el enemigo nos susurra, nos manda dardos, nos habla y nos dice, no vas a poder, vas a fracasar, te vas a morir, te vas a destruir. Mira el diagnóstico, este problema que tenés es esto, lo otro. Hermano, no se deje intimidar. Usted es ciudadano del reino. Usted tiene un Dios maravilloso del lado suyo. Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. En nada estén intimidados. Y esta palabra, intimidados, hermano, es importante porque, ¿sabe la ilusión que da o la imagen que da? Es la imagen de caballos amedrentados a punto de salir en estampida. Eso es lo que quiere decir así. Esta es la imagen que da caballos asustados a punto de salir en una estampida. Esa es cuando dice intimidados. Entonces, muchos, hermanos, están corriendo de Cristo. Muchos están alejando del Señor, intimidados, amedrentados, pero ¿sabe qué? Manténgase firme. Su galardón es grande, su Dios es bueno, su Dios es fiel, su Dios es maravilloso, amado hermano. Y yo solo se lo estoy recordando porque yo sé que usted en su corazón conoce y sabe de eso. Pero por si alguien hoy en su corazón está siendo amedrentado por las circunstancias, por el enemigo, los dardos de fuego del maligno, levante escudo de la fe, hermano, para que sean apagados esos dardos.
quiero ir casi concluyendo en el versículo 29 y 30. Dice el versículo 29, pues a ustedes se les dio, oiga hermano, no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esto es maravilloso, hermano. Ah, qué privilegio conocer a Cristo, hermano. Pero dice la palabra, no solo se nos dio el privilegio de confiar en Cristo, de creer en Él, de conocerle, de tener esa experiencia, sino que también se nos dio el privilegio de padecer por Él. Y esto es bien importante, hermano, porque este privilegio es por causa de Cristo. Estos sufrimientos son por causa de Cristo. Es decir, que vendrá aflicción, vendrá sufrimiento, vendrá dolor por causa del Señor. Pero ¿sabe qué? No es el fin. El apóstol Pablo vivió momentos difíciles, tremendos, naufragios, dice que estuvo en persecuciones, fue azotado, hermano, estuvo en hambres, dice, en ayunos, en peligro de espada, de ladrones, etcétera. Y menciona un sinfín de circunstancias que atravesó. Pero ¿sabe qué? Un día, dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué significa eso? Que el Dios al cual Pablo había conocido, al cual Pablo servía, fue fiel con él y lo sacó en victoria. ¿Qué significa eso, hermano? Que el Dios que tú y yo hemos conocido, que el Dios que tú y yo servimos, que el Dios al que tú y yo hemos conocido, será fiel, hermano, es fiel, es maravilloso. Por eso les dice en el último versículo, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Entonces quiero repetirle básicamente los consejos que vienen del apóstol Pablo. Número 1, compórtense como es digno del Evangelio. Número 2, manténganse firmes en un mismo espíritu. Eso significa, hermano, aunque no lo mencionamos, que no permitamos que el enemigo nos divida personalmente, nos divida como familias, nos divida congregacionalmente. Y el otro dice, combatan unánimes por la fe. Unámonos para pelear por la fe, no para pelear por el presidente o en contra del presidente, no por un partido de fútbol o un equipo más bien de fútbol. Unámonos para combatir por la fe, unámonos para combatir aquellas cosas que el Señor nos ha mandado a combatir como un ejército. El siguiente consejo les dice, en nada estén intimidados, en nada se intimiden. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en nada estar intimidados? Amado hermano, como le acabo de decir, no estar por correr, no permitir que el enemigo nos llene de temor. Y que nos demos cuenta, como último aspecto que le mencioné, que es un privilegio no solo conocer a Cristo, sino padecer por causa de Él. Y yo quiero terminar con el versículo, acompáñeme ahí mismo en el capítulo 1 y versículo 6. Ahora le vamos a hallar un poquito más de sabor y mayor bendición a este versículo. Oiga lo que dice, que es otro verso extraordinario y muy conocido. Dice en esta nueva traducción viviente, y estoy seguro, oiga lo que decía el apóstol, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aleluya, Cristo vuelve pronto, se lo vuelvo a leer. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amado hermano, Jesucristo vuelve pronto. Y este tiempo, esta leve tribulación, amado hermano, cobra ánimo. Levántate en el nombre del Señor. Tu Dios vive, tu Redentor vive. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si sacó en victoria al apóstol Pablo en medio de los padecimientos,
te va a sacar en victoria a ti. Y vas a ver que posiblemente habrá algunos que el enemigo nos quiera decir, pero mira, pero pasó esto en tu vida, pero tu ser querido falleció, pero pasó esta enfermedad. Amado hermano, que eso no te detenga, que eso no te intimide, porque somos más que vencedores. El Señor conquistó la muerte, la tumba no te va a retener. El día que el Señor vuelva, el día que la final trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí verás tú, hermano amado, que no fue en vano el progreso del Evangelio, que no era en vano lo que el Señor te dijo. Así que adelante, hermano, avanza, avanza, que el Señor está por venir. Aleluya. Yo quisiera que oráramos esta noche para que ese progreso del Evangelio, amado hermano, sobre nuestra vida sea una realidad. Recuerda esa imagen que te decía, como el que se abre paso entre la maleza, entre el adverso. Yo quiero que esta noche, posiblemente muchos, como les decía yo, cerrando la semana, han estado pues con muchos pensamientos en su mente, contrarios, tal vez debilitados en la fe, debilitados en fuerza, posiblemente pensando que Dios no les escucha o les ha abandonado. Pues yo quiero decirte que no es así, hermano. El que principió la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona la obra de sus manos. Amado hermano, yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir al Señor. Yo no sé si tú tienes alguna petición o necesidad. Yo no sé si en tu casa o en tu familia o en ti mismo, porque a veces la lucha la tiene uno internamente, la tiene uno, hermano, a veces como cabeza de hogar, al ver la realidad de la familia, a veces como líder de una iglesia, de un lugar, hay luchas, hay batallas, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Y de diferente forma. Yo no sé si la lucha que tú tienes es por causa del trabajo, tal vez te han dicho que el trabajo no va más, o tal vez a algunos le han quitado, le han suprimido su trabajo. Yo quiero decirte que esas son cosas, son padecimientos que van a venir, pero que eso no te detenga. El mismo Dios que te levantó un día, el mismo Dios que te dio ese trabajo, el mismo Dios que te abrió las puertas, es el mismo Dios que te abrirá nueva puerta. El mismo Dios que un día permitió que la enfermedad llegara, ese mismo Dios va a permitir que la sanidad venga sobre tu vida. Así que yo quiero orar y quiero ponerte delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te alabo y te bendigo, Señor, esta noche, una semana que estamos concluyendo, que estamos cerrando, Señor. Pero el progreso de tu evangelio sigue adelante, Señor. Pero tu palabra sigue firme, Señor. Pero tu fidelidad está con nosotros, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. Señor, yo oro hoy porque el apóstol Pablo era algo que hacía constantemente por la iglesia y es lo que estamos haciendo nosotros, orando, Señor, por tus hijos, por tus ovejitas, Señor. En el nombre de Jesús, el apóstol Pablo oró por ellos para que el gozo tuyo viniera sobre ellos. Y yo oro hoy, Señor, y estamos pidiendo hoy, Señor, para que tu gozo venga sobre cada uno de nosotros, para que ese progreso en nuestras vidas sea una realidad, Señor. Muchos tal vez estén hoy, como decíamos, sin fuerzas, pero tú aumentarás mis fuerzas, Señor. Me darás fuerzas como las del águila. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, Señor. En el nombre de Jesús seré renovado, Señor. Pondrás óleo de alegría sobre mi cabeza si la tristeza, si la angustia, si la aflicción ha cambiado, Señor, mi gozo, mi alegría, Señor, en ti. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos, Señor, a compartir de ti, a compartir la buena noticia, Señor, a hablar tus maravillas, Padre amado. No hablamos porque estemos exentos de padecimientos, hablamos porque es más grande lo que tú eres, lo que tú significas, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ha sido más grande, Señor, es más grande tu obra, Señor, en medio nuestro. Ha sido más grande, Señor, todo lo que hemos recibido de ti, Padre. Que toda buena dádiva, todo don perfecto ha descendido de ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Yo quiero bendecir, Señor, sobre todo aquellas personas, aquellos hermanos o hermanas que posiblemente están, Señor amado,
con dificultades, ya sea por soledad, ya sea por alguna otra circunstancia o por enfermedad, hasta donde mi voz esté llegando, Señor. Tus hijos no están solos, tus hijas no están solas, tú estás con ellos, allá tal vez hasta el hospital o en alguna cama donde este mensaje pueda llegar, hasta ahí vas a llegar tú, Señor. Tu mano de poder va a llegar sobre cada vida, Señor, a fortalecer, a animar. Cobra ánimo, hermano, cobra ánimo, hermana. Levántate en el nombre del Señor, levántate en el nombre del Señor. Tu Redentor vive, tu Dios es bueno, tu Dios es maravilloso. El progreso del Evangelio. El Evangelio no se detiene y tú y yo somos instrumentos de esa bendición. Yo te bendigo esta noche y alabo al Señor por este privilegio. Que este cierre de semana, hermano, el Señor te conceda el ser fortalecido, el cobrar ánimo, el que tú te levantes y que pueda traer reposo y paz y que pueda declarar con firmeza, con certeza lo que dice Salmo 3 o 4, si no estoy mal: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor te bendiga esta noche y te guarde.